el gran reto al que nos enfrentamos es doble. Por un lado, alimentar de manera saludable y nutritiva, pero hacerlo de manera respetuosa con el planeta, ¿no? Y eso pasa en gran parte por recuperar el valor de los alimentos. Y vosotros, los chefs y cocineros y equipos asociados, tenéis una gran responsabilidad como voz potente del ciclo alimentario que sois, ¿no? Y además porque trabajáis con una materia primera de alto valor que son estos alimentos. Con lo cual, vuestras prácticas son un referente. En la guía nos la planteamos enseguida como un documento que tenía que ser conciso, que tenía que ser fácil de leer, no podía ser muy largo, con lo cual pues, lo planteamos en 12 pasos que hemos considerado que eran los más importantes a tener en cuenta. Y además, bueno, sobre todo va dirigido, ¿no?, a los equipos de servicios de catering comercial, sean eventos privados, congresos, jornadas, etcétera, y a equipos de caterings de colectividades, ¿no?, escuelas, hospitales, etcétera. Para nosotros la base, como os he dicho antes, ¿no?, la base de todo es la comunicación. Y digamos que hay tres conceptos muy importantes, ¿no? Por un lado sería motivar y capacitar al equipo, porque sin un equipo concienciado pues no se puede avanzar. Por el otro, hacer cómplice al cliente comensal, ¿no? Es muy importante transmitir transmitir al cliente, que además en este caso es distinto al comensal, ¿no? Cuáles son nuestros valores, de qué manera estamos trabajando. De esta manera, además, el comensal también podrá, bueno, los podremos hacer cómplices, ¿no?, a los dos. En este sentido, Felipe siempre pone el ejemplo, ¿no? Siempre remarca, cuando vamos a un restaurante y a las 3 de la tarde ya no quedan según qué platos, esto es positivo. Y nosotros como comensales hemos de empezar a cambiar el chip y aceptarlo pues como algo positivo, no que nos provoque una queja, ¿no? Y relacionado con la comunicación, ¿no?, pues el poner en valor, ¿no? El poner en valor los cambios que estamos haciendo, las mejoras, el porqué, y de paso aprovechar pues para hacerlos partícipes y que colaboren. Es decir, en la cafetería de la UB, también con otro trabajo que estamos tutorizando desde la PA, nos explicaban, ¿no?, que los de la cafetería habían hecho el cambio a vasos PLA compostables, pero no lo comunicaron suficientemente bien, con lo cual los usuarios seguían tirando el vaso PLA al contenedor del plástico, ¿no? Pues, bueno, un ejemplo claro de si no comunicas, no sirve para nada el paso que has hecho, ¿no? Porque se sigue tirando en el contenedor que no toca. Si es compostable, debería ir al orgánico. Relacionado también con la comunicación, yo ahora estoy yendo, o sea, esta foto me gusta ponerla, le tengo mucho cariño porque para mí visualiza muy bien, bueno, el trabajo en equipo y de equipo, ¿no? Y en este sentido, pues no es solo, digamos, concienciar al equipo, formar continuamente, tener en cuenta, pues, formar siempre que haya personal extra que pasa a ayudar, ¿no?, en ciertos eventos, en ciertos servicios en que se necesita personal extra, sino que además hay que mantener esta comunicación, ¿no? Al final de cada servicio es muy importante volver a juntarse, volver a compartir con los responsables qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no, cómo buscamos entre todos las mejores soluciones, ¿no? Y yo básicamente pasaré la palabra a Felipe
que es el que os hará este recorrido por los 12 pasos. Y si acaso luego también lo volvemos a comentar, pero que sepáis que está la guía disponible, la tenéis en nuestra página web, aprofitemalsaliments.org, en el apartado de accions, desde allí os la podréis descargar en formato PDF. ¿Vale? Os dejo con Felipe. A ver, un momentito, perdonar. ¿Lo he sacado ya? Sí, ¿no? Recordar que si queréis ir escribiendo preguntas en el chat, pues estáis invitados a eso. Si no, os las podéis guardar por el final, pero que podéis ir escribiendo, ¿vale? Gracias. Ahora estoy pensando que me he olvidado una cosa, Felipe, y es que la guía esta, sobre todo, es un recorrido muy abierto por estos 12 pasos y que seáis conscientes que os la podéis hacer vuestra. Algunos de vosotros igual os viene todo, empezáis de cero, ¿no? Os viene todo bastante de nuevo, pero habrá gente que ya estará sensibilizada y os podéis, o sea, esto es una guía, ¿no? Pero vosotros podéis marcaros un poco cuáles van a ser vuestros retos en función de vuestro punto de partida, ¿vale? Felipe. Adelante. Perfecto. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Me escucha bien? ¿Todo comenzar? Sí. Bueno, yo más que presentación, el índice. Antes, un poco lo que me ha pasado a mí o lo que he visto que ha ido pasando desde la gastronomía, ¿no? Un momento, no se te escucha. Neus Balaguer. No se te escucha. A ver. Una cosa, Felipe, ¿y si en vez de que veáis mi cara pongo el esquema final, Eva? Y así a Felipe no le añadimos presión al tema de la capacidad de vídeo. Adelante. Yo he compartido en el chat el link de la guía, por si alguien quiere acceder. Sí, no, pero un momento. Gaby, si compartes el índice y así Sí, podéis espera, bloquear la imagen de Gaby. Sí, un momento que lo estoy intentando. Bueno, ahora que yo no comparto cámara, me debe escuchar mejor, ¿no? Ahora os lo he compartido, pero ¡ay! Lo que pasa que, un momento, Vale, ¿qué tal ahora? ¿A mí se me Va a ser escucha muy mejor? pequeñito. ¿Dónde está Neus? ¿Se me escucha mejor ahora? ¿Neus? ¿Y Elizabeth? Yo creo que sí. Sí. Perfecto, perfecto. Pues vale, pues empezamos. Pues nada, yo os explico un poco lo que he visto yo estos últimos años y partiendo de la historia, pues los humanos siempre, ¿no? Siempre han desarrollado estos cambios, digamos, en el sistema de producción de alimentos, ¿no? Desde el sistema para cubrir el hambre, Entonces, claro, hemos pasado de ser un sistema nómada a un sistema sedentario, ¿no? Hay un aumento de la población vinculada a este cambio, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta de que los cambios siempre han estado, ¿no? Una vez teníamos más o menos, y entre comillas, ¿no? Y bastante entre comillas, pero bueno, podríamos decir, esta hambre, esta nutrición local bastante solucionada, nos damos cuenta de que hay sitios o hay partes donde esto no está del todo cubierta y nos damos cuenta de que el sistema que estamos usando para alimentarnos contamina más de lo que nos podemos permitir como planeta. Y entonces, claro, decimos, bueno, ¿la solución cuál es? ¿Producir más? Pues no, porque si producimos más, pues contaminamos más y nos damos cuenta del cambio climático y todo esto, ¿no? Y entonces, claro, en resumen, si no podemos producir más, ¿no? Y hay este aumento de población vinculado, ¿no? Nos damos cuenta que la única solución que tenemos es muy sencilla, es aprovechar mejor. Si podemos aprovechar mejor, ¿no? Pues bueno, pues quizás
podremos seguir cubriendo esta hambre, ¿no? Esta nutrición necesaria, ¿no? Como especie. De aquí salió esta guía que hablaba Gaby antes de la UAB con la Fundación Alicia, que hicimos empezamos el 2011, el 2013, bueno, y todo que tuvo muy buena respuesta. Desde el momento que la publicamos nos dimos cuenta de que teníamos que ser críticos con ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, pues en la guía se planteaba de que no tirar comida o reducir el despilfarro de alimentos tenía unos beneficios económicos y nos creíamos esto porque pensábamos que de verdad era necesario hacer este cambio, que era verdad, ¿no? Era necesario hacer este cambio, pero claro, nos empezábamos a preguntar, ¿por qué seguimos tirando comida todos, ¿no? Porque todos tiramos comida. ¿Por qué seguimos tirando, no? Si estábamos justificando los beneficios en reducir este despilfarro. Y claro, nos empezamos a dar cuenta de que hay cosas que, pues bueno, pues que es muy caro aprovechar, que no tenemos tiempo, que cuando haces un caldo, pues más o menos aprovechas te convences de que estás aprovechando la carne porque estás haciendo un caldo o de repente te sobra un trocito de sandía y dices, bueno, pues que tengo que poner aquí mucho plástico encima para guardarla, pues acabas tirando el trocito de sandía porque dices, bueno, pues este plástico, ¿no? Y no hablemos de papel de aluminio, ¿no? Y entonces, claro, empezamos a decir, bueno, pues las empresas tienen la misión, ¿no? De encontrar este equilibrio, de decidir, ¿no? Cuándo tirar, cuándo no tirar, aunque digamos, no tiremos comida. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo se consigue este equilibrio, no? Y tirar menos comida, porque, claro, hay que pagar mano de obra, hay que pagar capacidad de refrigeración, hay que pagar los elementos vinculados a la conservación, como sea el plástico, ¿no? Etcétera, ¿no? Y claro, nos damos cuenta que nos encontramos al medio de una pandemia y decimos, pues este equilibrio será aún más importante, ¿no? Porque ahora sí que las empresas tendrán que tener muy en cuenta, ¿no? Será mucho más exigente el mercado. Tendrán que tener mucho más en cuenta de poder sacar provecho de todo y de tomar las decisiones correctas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde llegamos? Llegamos a la conclusión de decir, tirar comida es tirar dinero. Y más o menos podríamos decir que multiplicamos por 3 el precio. Bueno, hay todo un análisis, pero es igual, tiramos dinero. Pero hay un cambio importantísimo en el perfil del consumidor. Y el consumidor está pidiendo cada vez más opciones verdes. Y esto lo vemos en plena crisis del 2008-2009, que aunque estábamos metidos dentro de una crisis, ¿no? Pues había un aumento de la demanda de productos orgánicos, ¿no? Ecológicos. Entonces, claro, dices, bueno, la gente está muy interesada, ¿no? Y hay un aumento, ¿no? En Dinamarca creo que ya más del 13% de lo que se consume es ecológico, ¿no? Y España es de los países que más producen por metros cuadrados, ¿no? De productos ecológicos. Bueno, pues vamos hacia allá, ¿no? Y en esto, aquí es donde recae todo. Y es lo que ha dicho Gaby antes. El cliente tiene que ser cómplice. Nada más que esto. El cliente es nuestro mejor cómplice, es nuestro mejor aliado. Nosotros tenemos que ser capaces de hacer esto. Y este es el gran cambio que tenemos que hacer. Es decir, con este beneficio de que el cliente es nuestro cómplice, somos capaces de hacer muchísimas cosas. Somos capaces de montar un restaurante y vender cosas que no se habían consumido nunca, porque esto está pasando, ¿vale? Que no se habían aprovechado o que se habían descartado porque eran muy fibrosas, porque eran muy ácidas, porque no entraban dentro del perfil de las cosas que comemos en un restaurante gastronómico. Y todo esto está volviendo, ¿por qué? Pues porque los clientes pasan a ser cómplices. Pasan a ser cómplices y están buscando cómo ayudar también ellos, como clientes, a mejorar el sistema, ¿no? Y lo que decía Gaby, el ejemplo de las 3 de la tarde, no solamente es una cosa buena tener que decir o poder decir se nos ha acabado la comida, sino que hay que decirlo con orgullo. Hay que decir, mira, pues me sabe muy mal, pero es que hoy, pues mira, estamos muy contentos porque ya se nos han acabado las lentejas. Y esto hay que decirlo con orgullo. Y esto hay que decir y transmitir este mensaje a los clientes, ¿no? Entonces, claro, teníamos esta guía y decíamos, bueno, pues aprovechamos la comida, pero planteamos esta nueva guía donde incluimos cosas como materiales, incluimos cosas, y como decía Gaby, de manera muy abierta, ¿vale? Porque
¿Qué pasa? Tenemos... un segundo. Tenemos Felipe. esta nueva realidad. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Vale, tenemos esta nueva situación que decimos, bueno, sí, aprovechemos comida, ¿no? Mejoremos la gestión, mejoremos la política de compras, mejoremos la planificación de nuestra oferta gastronómica, en este caso del evento, trabajemos el stock, hagamos un PEPS, hagamos, bueno, pues muy bien, pero también tomemos en cuenta lo que son envases, lo que es energía, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y esta energía, para mí, lo bueno es que es esto, esta es la puerta de entrada a decir, pues es un problema muy transversal, es que la única solución no es aprovechar toda la comida, sino que hay que hacer muchas más cosas, ¿vale? Por eso creo que es una guía que es interesante porque es esta puerta de entrada, ¿no? Que hay muchísimas cosas y que cada empresa y cada catering lo hará suyo y podrá aportar más cosas, pues nos encantaría también que se pudiera compartir y que por esto llamamos y nos encantaría que fuera una guía viva, ¿eh? Que después es difícil de gestionar y lo que sea, pero hemos centralizado esto en la Gaby, así que aquí lo dejo, Gaby, pero hemos centralizado, digamos, estas aportaciones, si a alguien se le ocurre o puede aportar o se encuentra con alguna cosa, pues lo hemos centralizado con la Gaby, como encontraréis en la guía. Y una cosa que transmito de manera para intentar motivar un poco, es que cuando hacíamos la guía del 2011-2013 que hicimos con la UAB, decíamos, qué fácil sería poder hacer una guía solo de caterings. Porque claro, hay una cosa que aunque hayan fluctuaciones o hay algo, que hay un beneficio en esta oferta gastronómica, en este tipo de contrato, en esto que es la información previa. ¿Vale? Y la información siempre, nosotros como centro educacional, el C2B, la ecuación siempre es la misma, es a más conocimiento, menos despilfarro. Y aquí tenemos una herramienta y un conocimiento previo, o deberíamos de trabajar en tenerlo, ¿no? De nuestros consumidores, ¿no? Y no deberíamos de tener imprevistos al día del evento. Y bueno, Clara seguramente explicará que esto es imposible, pero por lo menos tenemos que ir en esta línea, ¿no? Tenemos que ir en esta línea en reducir al máximo las fluctuaciones que puedan haber. ¿Vale? Dicho esto, pues aquí lo dejo, aquí tenéis la guía, ¿vale? Y con esta guía lo que tenéis es un índice que es abierto, como sabéis, ¿vale? Y hemos intentado abarcar todo tipo de catering, por eso también muchas veces no entramos en detalles. Pero como veis, la comunicación está al medio porque creemos que es el primer punto. Y la comunicación tanto interna como externa, ¿eh? Es decir, creemos que con esto ya podemos hacer casi muchísimas más cosas. Y sin esto, lo que podemos hacer es bastante limitado, ¿vale? Porque tenemos que seguir satisfaciendo al cliente, tenemos que seguir manteniendo unos trabajadores, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, más o menos aquí lo tenéis y no entraré a cada uno, os llevo a leerla, os invito a leerla, a descargarla y está diseñada de esta manera. Este índice está diseñado así para que sea el documento de fácil acceso. Es decir, es una guía de 18 páginas, creo que va a final. No, 16 páginas, ¿no? Al final. Y la idea no es que la idea no es que hagáis una lectura, obviamente, cada vez que tengáis una duda, sino que uséis esto un poco como la guía y que incluso podáis posar vuestros post-its y vuestras ideas alrededor de esto, ¿vale? Es un poco el flujo lógico que sigue un evento, ¿no? Haciendo un poco de homenaje a la economía circular, pero siempre la comunicación al centro, como cosa más importante, ¿vale? Más o menos es esto, ya no os aburro más, ¿no? No sé si me he pasado de tiempo, pero más o menos esta es la idea, ¿eh? ¿Vale? No sé, Gaby, si me he descuidado algo, si quieres decir algo. No. El esquema este final, lo que nos gustaría es que os lo colgaseis en vuestras cocinas para que lo tengáis como referencia. A ver si os sirve. Pero como decía Felipe, pues sí, ya veréis que en la guía al final de todo os invitamos, os dejamos el mail de la PA
y os invitamos a que nos compartáis vuestros avances, lo que os funciona, lo que no. La idea será que sea una guía dinámica, viva y que la podamos mejorar entre todos. ¿De acuerdo? Pasamos con Clara, ¿no? Clara, Perfecta. de Bonaprofit. Hola. Si me pongo a hablar, ¿ya se ve mi pantalla? Sí. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias Eva, Gaby y Felipe por hacerme partícipe de esto, de la guía. Como ha dicho Gaby antes, bueno, soy Clara Balmaña de Bonaprofit, que es un servicio de catering sostenible y saludable, y me propusieron para la conferencia final de... Mira, compartiré pantalla y os iré contando. Clara, como os decía, fue su proyecto, el proyecto Bonaprofit, fueron los que hicieron el catering de la conferencia final del proyecto europeo Refresh sobre despilfarro alimentario. Y se sumaron al reto de servir un catering para unas 180, 200 personas, si no me equivoco, Clara. Sí, fueron unos 80, 200, sí. Sí, y ahora nos cuenta Clara. Ahora se ve, ¿no? Se está viendo la pantalla. Fue la prueba piloto de nuestra guía. Exacto. De alguna forma ya tenía la guía en las manos y ahora un poco, bueno, planteamos el catering siguiendo un poco los pasos o los puntos y, como dice Felipe, hacernos nuestro un poco, o sea, llevarlo a nuestro terreno y cómo desenvolupar los puntos, ¿no? Los diferentes puntos que se proponen en la guía. Entonces, os comparto el evento o el catering que hicimos, las diferentes fotos y os hago un poco un recorrido según los puntos que encontraréis en la guía. Como han comunicado Gaby y Felipe, es muy importante la comunicación en el hecho de hacer conciencia, ¿no? del despilfarro de la alimentación, del desperdicio alimentario, tanto del desperdicio alimentario como el uso de vajilla de un solo uso o de todo el hecho de despilfarrar. Entonces, la comunicación es importante tanto a nivel interno, a nivel de equipo, de tener mucha conciencia, y a nivel como de cliente y comunicarlo a nivel de externo, hacer partícipe a los comensales. En este caso, para la conferencia, hicimos aquí, como veis, en la parte derecha, toda una infografía gráfica informando del porcentaje del aprovechamiento que hicimos de comida, de la recuperación, que fue un 38%. Clara, perdona, ¿has pasado la diapo? Porque se nos ha quedado en la primera. Sí, aún estoy en la primera. Vale. Pero en la comunicación, ¿no? Sí. Sí. Un 80% de ecológico y un 90% del local. Entonces, bueno, aquí veis cómo aplicamos un poco la gráfica en el evento. Veis las diferentes gráficas. Y también a nivel de catering, no solo comunicamos a través de la gráfica, sino también nos gusta jugar con el tema visual. Por ejemplo, en esta imagen que veis, uno de los alimentos que recuperamos era el tema del pan. Y era como cómo comunicar el hecho de que cada día muchas panaderías están tirando, bueno, hay un desaprovechamiento del pan que está en perfecto estado. Entonces, bueno, se nos suministró una gran cantidad de pan, está perfecto, lo congelamos y al día siguiente simplemente hornear y aprovecharlo para el catering, ¿no?
Entonces, era como cómo crear recetas. Veréis en la guía de que a nivel de creación de recetas es importante que estas recetas sean un poco flexibles. O sea, por ejemplo, vale, tenemos el pan, saber cuál es el alimento a aprovechar disponible, tenemos el pan y tenemos X verduras que aún quizás no sabemos cuáles van a ser, porque en el tema de aprovechar alimentos, hasta poco antes del evento sabes las verduras que te van a llegar, porque hablando con Gaby yo le preguntaba, pero Gaby, ¿sabes más o menos qué verduras vamos a tener para poder aprovechar? Y claro, más o menos nunca vas a saber al 100% qué verduras y qué cantidad. Entonces, siempre tienes que plantear recetas que estén un poco abiertas. Entonces, sabíamos que tendríamos pan y tendríamos verduras en este caso. Entonces, jugando con el tema visual, planteamos pues eso, ¿no? Crear como, pues hacer como si los panes fueran contenedores y dentro cocinamos quiche y en los otros panes pues hicimos como una coca, que en este caso fue coca de recapta, y una quiche de verduras que estábamos abiertos a las verduras que nos llegasen, eran las verduras que íbamos a aprovechar. Entonces, al último momento, teníamos las gráficas creadas, pero introducimos pues exactamente qué verduras fueron recuperadas. Si veis, está la gráfica el título de la receta y cada ingrediente señalizamos porque es el hecho de poner en valor todos los ingredientes que hemos usado, ¿no? para poder hacer este plato, ¿no? Y en este caso, pues el pan recuperado y las entidades que han recuperado el pan, las verduras también, las entidades que han recuperado las verduras, que en este caso fue la PAA, una plataforma Aprofitar els Aliments, y después, en cuanto a los ingredientes que no fueron recuperados, en este caso siempre usábamos ingredientes que fueran ecológicos, también con su procedencia, y quién los había suministrado y también a nivel local y de dónde procedían. Y siempre con la indicación de para quién es apto esta comida, ¿no? O sea, las alergias y todo esto. Clara, perdona. No pasan las diapos. Ah, ¿no? No. Ostras. Uy, ahora has saltado a la quinta, la de los plátanos, pero no a ver, la segunda, la otra. Ay, porque nos estabas explicando, no. He pasado esta, ¿la habéis visto esta? Ah, esta no, esta es la que nos estabas explicando, no, esta. Ay, vale, bueno. Se ha quedado congelado en la primera, perdona. Vale, no, pues lo hago desde aquí. Nada, esta es la diapositiva que estaba contando, lo de la recuperación del 38%, el 80% ecológico, el 90% local, que es lo que hicimos en este evento en concreto, que cada receta la cuantificamos. Hicimos un porcentaje del recuperado de la receta, de la parte del porcentaje ecológico y del porcentaje local, y esto fue el resumen. Y aquí tenéis como, esta es toda la infografía que usamos en la conferencia, bueno, en el evento. Entonces aquí os decía cómo aplicamos la gráfica y esto era el tema de los panes que os contaba, que trabajamos mucho con el tema visual, de cómo visualizar pues, que el pan es uno de los ingredientes que se desaprovecha. Y aquí os contaba concretamente pues, la receta, ¿no? Pues las partes subrayadas que veis son los ingredientes recuperados y con las entidades recuperadas, que han recuperado los ingredientes, y la otra parte pues contando de cada ingrediente de su procedencia, tanto a nivel de localización como de quién la suministra. Vale, como otra parte también de la señalización y comunicación externa, otro de los alimentos que se desaprovecha es el plátano, es uno de los ingredientes que más hay y, por ejemplo, este que veis está en perfecto estado. No es que el alimento recuperado esté en mal estado y se tenga que hacer una gran receta para transformarlo, sino que muchas veces, como el pan y muchos ingredientes están en perfectísimo estado, simplemente es que no
como que no tienen salida, ¿no? Y entonces simplemente el plátano en este caso, como, bueno, Gaby me dio la información de cuáles son los ingredientes que más o menos siempre necesitan más salida en este caso. A nivel de postre, planteamos 3 postres diferentes y el tema del plátano no estaba dentro del postre, sino que era como un elemento visual a destacar de como elemento de llévate un plátano a casa o llévate o coge este plátano como snack, ¿no? Que lo podías comer allí, pero también lo pusimos así en formato tal cual para que te lo pudieras llevar a casa. Luego también como más señalización, aquí también más infografía o contando quién ha formado parte de las entidades que han recuperado los alimentos para concienciar y visualizar todo esto. Vale, otro punto de la guía que veréis es la gestión del residuo. Todos sabemos que la gestión del residuo, la final, ¿no? La de reciclar y la de dónde va cada cosa, pero a nivel de plantear un evento, quizás es como más importante o muy, muy importante para una buena gestión del residuo el pre-evento. Por ejemplo, o sea, siempre para crear un evento, siempre es muy necesario, yo lo veo muy básico, saber al máximo posible el número de comensales que van a asistir. Eso a veces es difícil porque nunca te lo van a decir hasta el final o hasta una semana antes. Pero más o menos afinar al máximo este número, porque al final con este número vas a saber más o menos el gramaje para cada receta y más o menos el volumen que vas a necesitar para poder dar de comer a todas las personas. Y luego también para una buena gestión del residuo he visto, por la experiencia que hemos ido teniendo y viendo, que es más importante a veces pequeñas cantidades. O sea, por ejemplo, veis los vasos aquí con pequeñas porciones. Es mejor que se repita que se deje. Entonces, jugar mucho con el hecho de pequeñas cantidades es interesante para poder aprovechar más el alimento. Y aquí en este caso concreto os enseño estas fotos porque también a nivel visual, que es el tema de comunicación, como también la calabaza es uno de los alimentos que también se desaprovecha más o que está disponible y con la piel horneamos un pastel de chocolate dentro y con la parte de dentro hicimos una crema de calabaza, ¿no? Y dentro de un mismo evento, a la hora de plantear el menú, pues pensamos en la totalidad de la calabaza y la presentamos visualmente pues, de 2 formas diferentes. Luego también, obviamente, como gestión del residuo, invitar a la gente que se lleve la comida que ha sobrado a casa, proporcionando pues cajas de cartón, como veis aquí. O en este caso que servimos el plato para comer, el menú, fueron unas coles rizadas y obviamente estas coles, una vez terminadas, pues pedíamos que se depositaran en este recipiente. Lo llevamos a un punto para hacer compostaje con esto, ¿no? Y también comunicar el hecho de que hay puntos en Barcelona para poder hacer compostaje. Bueno, otro punto de la guía que es muy importante es el diseño de la oferta, el diseño del menú y de lo que vas a hacer. Y nada, y también os quería enseñar, bueno, esta foto ya la he enseñado, pero esto, o sea, intentar aprovechar al máximo el producto. Eso lo hicimos con la calabaza. Después, saber muy bien, depende del producto que te llega, con eso hacer propuestas. En este caso, partíamos de muchos kiwis que estaban a punto de ponerse malos, entonces planteamos
crear boles que veis aquí, que son deshidratados. Entonces, al deshidratar los boles ya se conservan y aparte a nivel de residuos, como ya es el propio envase del postre, ya no vas a usar embalajes para comerte el postre, ¿no? O vajilla para comerte el postre. Al igual que el tema del pan, pues el propio pan ya hace como de contenedor para poderte comer pues la quiche o las verduras que van encima. Después también una cosa muy interesante para poder aprovechar al máximo la comida es el tema de plantear buffets, porque también el tema de que es como una receta abierta a poder aprovechar más la comida. Porque, por ejemplo, en este caso, esta imagen que veis, más o menos sabíamos la idea que queríamos crear una ensalada, pero estábamos abiertos a cualquier verdura que pudiera entrar. En este caso había alcachofas, pero podía ser lo que fuera. Si hubiera sido berenjenas, pues sofreír las berenjenas y hubiera sido una parte de la ensalada. Y esto te permite estar abierto a poder aprovechar al máximo. Y también es muy importante porque también para el comensal se aprovecha más también si no haces platos concretos, sino que el propio comensal pueda servirse su propia cantidad y los ingredientes que va a consumir. Entonces, de alguna forma, entre todo el grupo, que en este caso eran 200, se reparte la comida que hay. Luego, también a nivel, esta imagen la he puesto un poco para intentar a nivel de menú, cuando se piensa el menú globalmente, pensar en la medida de lo posible que van a haber mucho tipo de perfiles diferentes. Entonces, en este caso era una comida vegetariana, pero también querían opciones veganas. Y también había todo el tema de alergias al lácteo o al gluten o incluso a frutos secos. Entonces era cómo plantear pues, un menú con todos estos requisitos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en esta parte, ¿veis el cursor? Sí, ¿no? Sí. Vale. En esta parte era como la parte vegana, donde se planteaba pues esto, el garbanzos con las verduras recuperadas con arroz, ¿no? Que esto no tiene ni lácteos ni gluten, entonces, y aparte es apto para veganos. Y en este caso pensamos pues algo, pues sí que contiene huevo, sí que contiene lácteos y tiene, bueno, es pan, ¿no? Entonces, de alguna forma, como intentar incluir a todos los grupos dentro del menú. Incluso a nivel de crema o sopa, planteamos también una crema y una sopa, algo más ligero y algo más como denso. Y también a nivel incluso de verduras, pues algo más crudo, algo más cocido. Y a nivel de postre igual, algo más tirando a fruta y más ligero y algo más tirando a pastel o chocolate. Aquí, vale, también a nivel de materiales que usamos para servir la comida es importante. Aquí veis que usamos materiales biodegradables, orgánicos. En este caso usamos para poner todas estas verduras hojas de palmera. Y para el plato, pues papel compostable y la col rizada, ¿no? Que en este caso es todo de un solo uso, pero intentamos que todo lo que sea de un solo uso sea el mínimo posible. Entonces también lo que usamos mucho es, pues esto, lo que veis aquí, tanto madera como cerámica, cosas que al final, materiales que se lavan y se vuelven a usar tantas veces como se necesite. Y vidrio, acero inoxidable. Y aquí os quería contar que para servir el café, bueno, nos facilitaron el café una cafetería y con los desperdicios del café, que tienen propiedades cosméticas, una Mamita Botanical, que es una marca de cosmética natural, hizo con el desperdicio del café que se servía en el catering, hizo una cosmética
para que cada comensal se llevase a su casa, como un poco un regalo del catering también. Luego también, vale, el punto 6 y 9, que es la planificación del evento y el servicio, un poco es lo mismo que he estado contando hasta ahora. Insistiré en el tema de que es mejor repetir y hacer pequeñas proporciones. Como veis aquí los vasos pues no los rellenamos mucho. A veces siempre alguno lo hacemos más relleno porque siempre hay muchas personas. Y a nivel de servicio, o sea, a nivel como de intentar como hacer partícipe al comensal y que se aproveche al máximo la comida que se está sirviendo, es el formato buffet. Siempre como que cada uno se sirva la cantidad que necesite. Como veis aquí son los boles de kiwi con la granola y el yogur. Aquí veis más el buffet que he enseñado antes también. Aquí se ve más también. Y aquí es otra foto. Y nada, reforzar el tema esto de la infografía explicativa y esto que también lo he contado. Reforzar el hecho de participar en llevártelo a casa o clasificar pues, los residuos correctamente. I fins aquí. Gràcies. Gràcies, Clara. Gràcies. Passem a una fase de... Bueno, moltes gràcies als tres, als ponents, als tres. Bueno, ha sido súper interesante. Y de preguntas por ahora nos han hecho la Elizabeth López de Mercabano. Nos pregunta sobre si calculasteis la huella ecológica del catering. Uy, perdón. Clara, no sé si quieres decir algo tú al respecto. Ay, yo. Al respecto. No, a nivel de cálculos lo que llegué a calcular es esto, los porcentajes. Pensad que fue un poco locura. La organización de esta conference final, o sea, había muchísimas cosas. El catering era para unas 180, 200 personas y, por ejemplo, en el caso de la plataforma, no solo proporcionamos una parte de los alimentos recuperados, digamos, para el catering, mediodía, que era lo que hacía Bonaporfit, sino que luego por la tarde organizábamos junto al set lo que llamamos una discosopa una discosopa que se hacía también con alimentos recuperados todos. Entonces, yo lo único que recuerdo, Clara, y corrígeme, es que creo que os proveímos con unos 90 kilos de alimentos recuperados a vosotros para el catering y sí, nosotros recuperamos unos 430 kilos para la cena. Pero más allá de esto, no tuvimos suficientes recursos humanos, digamos, al menos en nuestro caso, de que hubiera alguien controlando, pesando cada grupo de alimentos por separado. Bueno, para hacer todos los cálculos de los indicadores, ¿no?, de los impactos ambientales, tienes que tener un pequeño equipo calculando todo esto. Y en aquel caso, la verdad es que había muchísimo trabajo y no nos fue posible, no llegamos. Vale, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, aportación? Tenéis dos opciones, o lo podéis escribir por el chat o por el chat pedir turno y habláis directamente por vuestro micrófono. ¿Alguien se anima? Sergi, ¿tú no nos quieres...? La Elizabeth dice que tiene otra pregunta. ¿La quieres hacer en directo? ¿Te animas? Tienes que poner tu micro y si tienes vídeo. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí. Vale, perfecto. Vale, mi pregunta es sobre la situación actual, ¿vale?, con la pandemia del COVID-19
Si quisiera plantear un catering, me ha parecido muy interesante el catering de Bonaprofit y lo que planteaba de esta vajilla hecha a base de alimento, ¿vale? Como lo hemos visto con los kiwis o el pan. Si sería posible plantear un catering ahora mismo con este tipo de vajilla. No sé, si los comensales se pueden sentir algo de rechazo por el hecho de que, bueno, pues es una vajilla a base de alimentos, no sé. Me gustaría saber si lo tenéis en cuenta, si es algo que os preocupa, si habéis previsto algún tipo de solución al respecto, si es una tontería por mi parte, no sé. Yo, ¿no? No, es que claro, sí, no es una tontería. Y es algo que, claro, ahora mismo pues todo esto es un cambio, ¿no? Esto, claro, está hecho antes de todo esto. La verdad, ahora mismo esto no creo que se pueda hacer porque, bueno, no sé si más adelante. Vale, o sea que ahora mismo esta opción no, si alguien os pidiera un catering, no la presentaríais, sería más pues una vajilla desechable o quizá, ¿no? Es que desechable, vajilla normal. Es que sí, ahora mismo, la verdad, claro, a nivel de eventos, bueno, yo ahora mismo a nivel de eventos está parado a nivel de eventos de este tipo y no sé hasta cuándo se volverán a hacer. No sé si finales de año o próximo año. No lo sé y no sé. Bueno, habría que estudiar, ¿no? Las condiciones, bueno, las medidas de seguridad que habría que tomar, etcétera, ¿no? Intuyo. Sí, a nivel de higiene, claro, no sé cómo se tendría que empezar. Yo creo que es un problema del evento en sí, no es un problema de la vajilla, ¿eh? Sí, es un problema que actualmente, con la incertidumbre, como dices tú, Clara, se está planteando antes, ¿no? Está planteado el tema del COVID, no estaba planteado aquí, evidentemente. Claro. Es una cosa en la que nos tendremos que adaptar, pero claro, llevamos años diciendo que el otro día hablábamos de que queríamos eliminar la monodosis. Y hoy en día creo que la monodosis es lo que el cliente pedirá, ¿no? Claro. Pero bueno, yo entiendo, me gusta entender que es una cosa temporal, ¿eh? Sí. Ahora es una cosa principalmente de ese evento, más que la vajilla, creo. Lo que sufrirá cambios, si hay algo que sufrirá cambios. Sí. Ok, pues gracias. Tal vez tendríamos que ir terminando o que és... Sí? Vale, no sé, si voleu fer algun tipus de tancament, Gavi, a vosaltres, no? De la guia. Sí, bueno, jo a veure, només afegiria potser un petit lema, no? Que aprofiteu el menjar deliciós que prepareu per conscienciar els vostres equips i contribuir a conscienciar el client i el comensal, no? Que vosaltres, els xefs, els cuiners, els equips, bueno, els vostres equips, no? Treballeu amb una matèria primera molt potent, que són els aliments, i que l'aliment és transformador i és alhora plaer. Per tant, endavant, molts ànims, segur que us reinventareu, segur que us en sortireu i jo crec que tenim, bueno, que no oblidem la comunicació com a gran eina per avançar, no? Per conscienciar-nos, però també per generar aquesta consciència en els altres, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més, Felip. ¿Se me siente, se me escucha, se me oye? Perdón. ¿Sí, no? Sí. Vale, Sí, perfecto. No, nada, pues que tenéis la guía, que la podéis descargar y lo que tenéis que hacer ahora es trabajar en hacer la vuestra, ¿no? Que os hemos dado, está escrito un poco la base y la ruta, ¿no? Pero que el camino es individual, ¿no? Y que cada catering es un mundo y que debido a la situación actual, evidentemente, la capacidad de adaptación
es importante, ¿no? Vale. Clara o vaig jo? Sí? Bueno, jo per... Sí, vas? No. Vale, bueno, per part nostra, l'Espai Consum, moltes gràcies, ha sigut superric. A part, tant les presentacions com les intervencions, i a part crec que ha sigut un èxit, que hi ha hagut una participació molt alta, no? Que han anat oscil·lant, però, bueno, felicitats, molt guai. I per part nostra també, ja sé que no és tan específic, però si us interessa, de cara al pròxim dimarts a les 6 de la tarda, tenim una sessió sobre vida lenta i simplicitat voluntària, que parlarem de tots aquests temes que aquests dies de confinament, no? Se'ns han, d'alguna manera, convidat a replantejar-nos l'estil de vida, no? I què és el que necessitem per viure i plantejar altres formes de vida més senzilles, més lentes i aplicar aquest creixement en el quotidià, no? I ho farà el Toni Lodeiro, en aquest mateix link, a les 6 de la tarda. Val? I moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Eva, a vosaltres, a l'Espai Consum Responsable.